ahí no están los que vienen a continuación, que están 4, 5 y 6, que tratan sobre la deuda post-megacanje Kirchner, el problema de la deuda y el Banco Central, el problema de los holagos, que son trabajos que compilan mis artículos entre el 2008 y el 2014. Y faltan otros 4 tomos que son compilación ordenada de los trabajos, pero ahora le iba a hacer un breve comentario. Bueno, lo escuchamos. Gracias. Como siempre agradezco la invitación acá al Centro de Estudios del doctor Manuel Belgrano y a su presidente honorario, el profesor Alonso, las palabras de presentación del amigo Miguel Mazorco y la presencia de todos ustedes. Sé que hablo a mayoría de gente conocida, así que le voy a dar quizás un tono más coloquial a esta charla. Y cuando Miguel me proponía el tema, yo le dije que esta vez voy a hablar de la deuda, pero lo voy a hacer en un contexto más abarcativo del cuadro de situación económico-financiera argentina en el año electoral, que me parece que es más interesante a los fines de difusión. Igual voy a hablar de la deuda, porque ¿qué tal? Como la deuda es digo siempre, es un condicionante central, total y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina, referirse a lo periférico es ir bordeando el tema central, que es el sobreendeudamiento argentino. ¿Se escucha bien atrás en este tono? Voy a tocar 3 temas concatenados. Primero, un cuadro de situación económico-financiera general. En el segundo, cuál es el estado del endeudamiento del Tesoro y del Banco Central, que es tan grave como el del propio Tesoro. Y en el tercero voy a hacer una serie de consideraciones que enlazan lo financiero con lo político relacionado con estas elecciones. Vamos a ver si el esquema resulta. Desde ya, cualquier cosa que a medida que yo las voy explicando no resulten claras y se refieran al tema que yo estoy tratando, pueden interrumpirme y pedirme aclaración. Si no, las preguntas las dejamos para el final. Voy a obviar introducciones. El tema mío de que la Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua lo toqué yo innumerables veces acá. El único recordatorio es qué es una trampa de deuda perpetua. Cuando una persona, una empresa, un Estado está sobreendeudado de manera que le resulta imposible cumplir con los pagos y los vencimientos, esa persona entró en una trampa de deuda perpetua, que es la trampa de lógica de usura. Siempre se dice que el usurero es el acreedor impietoso que abusa de la condición de inferioridad del deudor. Y eso es cierto, lógicamente. Pero la lógica final de la usura, como lo digo yo siempre, es que el verdadero objetivo del usurero es que el deudor no pueda pagar la deuda, que el deudor siempre sea deudor. Entonces, creando un quantum de deuda impagable, el deudor queda siervo del pago de los intereses. Y si apenas puede pagar los intereses, tiene que vivir refinanciando el capital. La Argentina debe hoy a cifras de fin del año pasado. Fíjense que estamos ya a fines de agosto y la última información oficial del gobierno es al 31 de diciembre pasado. En cabeza del Estado central, la deuda pública es de unos 290.000 millones de dólares. En este momento calculo que pasa a los 330.000 millones de dólares. Esa deuda es impagable, se refinancia hasta el último centavo que vence y además se toma deuda nueva. El año pasado, primer año de la gestión Macri, la deuda aumentó 35.000 millones de dólares. Y este año va a aumentar otros 38.000 millones según está previsto en el presupuesto.
Todas estas cosas, la gran tragedia no es solamente que ocurren, es que la ciudadanía no tiene conocimiento, no tiene la más mínima idea de lo que significa estar frente a una administración sobreendeudada y estar metido en una trampa de deuda perpetua, donde el país cada vez paga más intereses. Me voy a referir a eso en la segunda parte, digamos así, dentro de estos 3 bloques que yo mencioné, porque prefería arrancar con este cuadro de situación económico-financiera general. Punto esencial: las cuentas fiscales no cierran, ni por las tapas. El país tiene un déficit fiscal creciente, este año va a estar en el orden de los 500.000 millones de pesos, déficit fiscal, o sea, diferencia entre recursos y gastos del Estado. Solamente en cabeza del Estado central. Acá cuando hablamos de deuda, cuando hablamos de gasto, nos estamos refiriendo al Estado central, nacional. O sea que no están provincias, municipios, Banco Central, organismos del Estado, empresas. El cuadro es patético porque de eso no se tienen informaciones, no porque no existan, sino porque los gobiernos de turno no la dan. Esto es importante porque la gente cree que las prácticas, las malas prácticas de tantos años de kirchnerismo ahora han cambiado, y eso es absolutamente falso. El gobierno actual mantiene las mismas y en algunos casos agravadas mañas de birlar información que tenía la administración Kirchner. Una prueba de esto es lo que estoy diciendo. Un dato como el stock de deuda, ¿cuánto debe el país? Resulta que estamos con datos a fin del año pasado. Han pasado 8 meses. El país, en lo que va de la gestión Kirchner, 1 año y medio, ya ha colocado deuda por unos 130.000 millones de dólares. No toda la deuda es nueva, la mayoría es deuda refinanciada. Pero dense cuenta lo que significa colocar funcionarios que deciden sobre 130.000 millones de dólares. Las cifras escapan a la comprensión corriente. El gobierno asume con una pesada herencia que el kirchnerismo había mantenido en su mayoría oculta. Pero tiene una característica que yo señalo: todas las variables que hereda las agrava. Recibe un país con déficit fiscal y agrava ese déficit fiscal. El déficit fiscal creo que estaba en 250, 60.000 millones de pesos y ahora llega a los 500.000 y no se sabe cuánto más. A ver, a julio el déficit fiscal acumulado era casi de 300.000 millones de pesos. Así que a este ritmo se sobrepasan los 500.000 previstos en el presupuesto. Pero acá no los quiero marear con cifras, y mucho menos sin pizarra, nada, es para que ustedes tengan una... Porque si uno hace un comentario y no lo respalda con datos, parece que los está inventando, parece que los está fabulando. Esto está respaldado en datos, mis trabajos también lo avalan, a ustedes les estoy haciendo una síntesis. Recibe un país con déficit fiscal y lo agrava. Recibe un país con pobreza del 29-30% de la población, que un país como la Argentina, con sus riquezas naturales, con su potencial, tenga 1/3 prácticamente de su población debajo del nivel de la pobreza, es criminal. Es criminal, es decir, es estar condenado a que parte de la población argentina viva sumergida. Eso es totalmente contrario a nuestra lógica de doctrina social católica. Abiertamente, no existen justos precios porque la inflación destruye el sistema de precios, no existe salario digno porque el salario real está carcomido por la inflación, por el aumento de tarifas, y existe usura, donde todo lo que se compra se financia. Porque la tasa de interés es un componente de la inflación que el sistema mantiene oculto. Acá todo el mundo se lamenta del costo laboral, del costo logístico, del costo argentino impositivo, sí, pero nadie dice media palabra del costo financiero, que es uno de los componentes más directos y graves de la inflación.
Porque a usted le aumenta, a usted empresario, aunque actúe honestamente, le aumentan los costos de materia prima o los costos de los proveedores y bueno, lo traslada a los precios. Según su grado de honestidad los trasladará en lo real o los amplificará, pero traslada precios con un periodo de tiempo. Pero las finanzas no, las finanzas impactan en forma inmediata. Usted tiene una empresa, le sube la tasa de descuento bancario, la tasa por girar a descubierto, y esa ya le está pegando en el día. Entonces acá hay un desfasaje perverso entre economía y finanzas, porque los tiempos de las finanzas son mucho más rápidos que los de la economía. Son los que traccionan y destruyen la economía, que es lo que está ocurriendo en este momento, y la gente no lo percibe. Pero hago esta breve recopilación como panorama de situación. Y ojo, que más allá de que yo no simpatice con este gobierno, tampoco simpatizaba con el anterior, pero trato de ceñirme a datos objetivos, es decir, no quiero transmitirle a ustedes impresiones, sino realidades. Recibe un país con pobreza, casi un 30%, y en un año y medio la aumenta, en 1,5 puntos de pobreza. Ahora estamos entre 31 y 32% de la población debajo del nivel de pobreza. Recibe un desempleo encubierto y se produce una tendencia creciente a los despidos, de tal manera que aumenta el desempleo. Se hereda una inflación que el kirchnerismo descaradamente ocultaba a través del sistema de precios, pero ocurre que la inflación estaba en el orden del 24 o 25%, y el gobierno Macri el año pasado la lleva a 41%. Eso conlleva una correlativa caída de los salarios reales. Como ustedes saben, como ustedes saben, rompió un pedacito de muela, me parece. Como ustedes saben, el salario real es producto del salario nominal que cobra la gente, el salario bruto, menos el efecto de la inflación. ¿Qué ocurre? El salario real se va deteriorando y es la verdadera variable de ajuste de este sistema. Porque el salario real cae por 3 factores concurrentes. El primero, porque los precios aumentan más que los salarios, cosa que se ha verificado todo el año pasado. Es decir, en segundo lugar, porque los salarios no recuperan la totalidad de la inflación. La inflación va impactando y carcomiendo el salario día a día. Los precios se van moviendo día a día, semana a semana, mes a mes. Los salarios se actualizan periódicamente a futuro y en cuotas. ¿No? Le damos, la inflación fue 30%, bueno, perfecto. Le damos un 10% ahora, otro 10% dentro de 3 meses, otro 10%. Quiere decir que la gente se está tragando literalmente la inflación. Y el tercer factor agravante de este perverso esquema inflacionario es el desfase financiero. Que eso, a veces ni en la facultad se estudia esto, ¿no? Pero es un dato monitoreado al cual no se le advierte a la gente. Como los precios van aumentando todos los días y los salarios se cobran a fin de mes, quiere decir que toda persona, aunque tenga aumento de ingresos, durante ese periodo mensual estuvo viendo caer su salario real. Es el efecto financiero de la caída del salario. Cuando ocurren estas cosas hay una respuesta, creo que yo lo he comentado acá otra vez, la respuesta es dinamita, pero es la respuesta adecuada. Cuando la inflación aumenta, los sindicatos debieran reclamar que la frecuencia de pago sea menor. O sea, esto me pasó a mí una vez hace años en una empresa, que cuando yo vi esto fui y le dije a mi gerente, porque yo era asesor de gerencia allí, y le dije, mirá, porque tenía confianza con él, digo, te pido que le transmitas al gerente general que yo no quiero la actualización mensual. Yo quiero que el salario se me pague por semana.
Él se sonrió porque ni se atrevía a llevárselo a la gente, pero esto es el ABC. A ver, muy simplemente, yo empresario, el dinero que tengo que pagarle a los trabajadores míos, sea porque lo tengo que pagar a fin de mes, o sea porque lo tengo que actualizar dentro de 2 meses, 3 meses, ese dinero hoy lo puedo poner a plazo fijo, a especulación financiera, y me está rindiendo por día, por hora, que yo tengo colocado ese dinero en una operación financiera. Y lo que yo, empresario, voy ganando por ese lucro financiero, me sirve para amortizar gran parte del salario. En la década del 80, cuando yo fui que le comenté esto a mi gerente, después se volvió a dar, lógicamente, yo había hecho el cálculo que con las tasas de interés de ese momento, década 80, el gobierno Alfonsín, los salarios a las empresas les salían gratis, porque con tasas de interés que estaban mensualmente en orden del 10, 15 a 20%, si el empresario ese dinero, como quien dice, que ahorraba para pagar al empleado, lo iba colocando a interés, el acumulado del mes le daba el equivalente para pagar los salarios con lo que lucró financieramente. Este es uno de los grandes dilemas que se sigue planteando hoy en día. Pero el tema financiero es invisible a la opinión pública, es decir, se oculta. Es decir, por eso los problemas argentinos, el primer requisito para actuar sobre un problema es conocerlo. Y si nadie lo conoce y los pocos que lo conocen se lo ocultan, vivimos en un estado de ficción. El gobierno recibe un atraso cambiario. El dólar valía 9.50 en ese momento y estaba todo el empresariado con justificación clamando de que el dólar estaba atrasado, lo cual daba toda una cadena de lucro financiero. El gobierno asume en diciembre, hace una mega devaluación del 20%, pero en cuestión de día, de semana, esa devaluación se traslada a los precios, con lo cual queda totalmente desfigurado. Es decir, si yo devalúo, pero esa devaluación incide en el aumento de precios, teníamos que ya en marzo ese retraso cambiario se había licuado nuevamente, ¿no? Y hoy, después de esa mega devaluación que le costó al Banco Central 53.000 millones de pesos de diferencia de cambio por los contratos de dólar futuro, que lo pagamos todos, porque eso es EDENA. Después de eso tenemos de vuelta un problema de atraso cambiario. Tenemos déficit gemelos, o sea, déficit fiscal porque los gastos son mayores que los recursos. Y dentro de esos gastos cada vez hay más intereses. Los intereses se están duplicando año tras año. Los intereses crecen en mayor proporción que el stock de la deuda. Y cada vez tomamos más deuda externa, o sea que se paga a acreedores del exterior y por ende moneda extranjera. La situación, por eso le digo, es no potencial, es realmente grave. Por eso una de las inquietudes mías es que cuando uno ve estas realidades flagrantes y ve en cambio un gobierno que distrae la opinión pública vendiendo expectativas todos los días porque no puede mostrar un miserable resultado, caramba, eso es para preocuparse, ¿verdad? El presidente Macri, yo digo, parece un pastor televisivo cuando se remite a la gente. Sin ir más lejos, no sé si ustedes escuchaban, ayer por la radio, yo no tengo televisión, así que supongo que por la televisión también lo pasaban un fragmento de un discurso del presidente Macri, creo que eran los empresarios de AEA, Asociación Empresarial Argentina, que son las grandes empresas del país, ¿no? Multinacionales o locales. Y era una exhortación cuasi mística. No, tenemos que salir adelante el país, tenemos que volver a dar confianza, Pero, señora, un empresario se supone que es alguien que se maneja, por lógica, con criterios racionales, realistas, ¿no? Que el presidente venga a exhortar que
Eso, traje apartado acá, para no ser infiel, a un diario que no es opositor precisamente, no La Nación. Anteayer, también en las jornadas de AEA, habló primero Sturzenegger, presidente del Banco Central, y después Luis Caputo, ministro de Finanzas, ¿no? Bueno, Sturzenegger hizo un planteo a quemarropa. Las tasas de interés se van a mantener altas porque eso va contra la inflación y eso además estimula el ahorro. Es decir, la prioridad del Banco Central es la prioridad de remunerar al operador financiero. Esa es la lógica, ¿no? El argumento es subir las tasas de interés para frenar la inflación. Y ese argumento es una falacia porque soslaya que la tasa de interés también es un factor de inflación. Entonces ya estamos en una trampa de concepto. Ahora, si eso me lo dice Juan Pérez o un aprendiz de brujo, una cosa, pero lo dice el presidente del Banco Central y lo dice con toda convicción de que eso es, caramba, eso es para preocuparse. Me llamó la atención, lo copié porque para no traerlo, que la periodista de La Nación se sorprende ella que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, del cual depende toda la colocación de deuda, dio un discurso excesivamente optimista frente a un auditorio que lo miraba escéptico, porque estaba pidiendo inversiones a los empresarios, ¿no? Y dice, concluyó con estas palabras, dice, es la articulista la que habla, dice, casi como un líder espiritual ante un auditorio incrédulo, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, terminó diciendo, es una oportunidad que no podemos dejar de pasar ahora para invertir. Es decir, el ministro de Finanzas se remite a las empresas pidiéndoles que inviertan en la Argentina porque es una oportunidad histórica. Ahora, el Banco Central, por operaciones financieras del EVAC, paga el 27% anual de interés. ¿Qué empresario va a ser tan descerebrado para decir, yo vengo a hacer una inversión productiva en la Argentina, cuando eso me va a costar tiempo, inversiones, mano de obra, etcétera, y esa empresa va a tener que empezar a remontar su camino, cuando es el propio Estado argentino, a través del Banco Central, el que le está ofreciendo un negocio de hoy para mañana, diciéndole, traiga usted su capital, que yo lo remunero al 27% anual, y todavía, como fue la primera medida del gobierno Macri, capital financiero que entraba en la Argentina no podía irse antes de un año, antes de 365 días. Eso fue una medida que no tomó inmediatamente el gobierno Kirchner, lo tomó después y un poco a los tironeos como penalidad, pero era una vieja medida que en época de Pinochet había instaurado Chile. Chile estableció una medida diciendo, no, espere, el capital golondrina, capital financiero que entra hoy, hace un negocio y se va mañana, no puede salir del país antes de un año, ¿no? Esto ya tuvimos experiencia y siempre negativa en la Argentina, porque es lo que se llama carry trade. O sea, entra capital extranjero, concretamente entran dólares. Los dólares, aprovechando que el tipo de cambio está estabilizado, se cambian a pesos. Y acá se colocan a una tasa de interés que es un múltiplo que no se paga en ningún país del mundo, porque ningún país del mundo paga el 27% anual de interés. Con el dólar estabilizado, yo, inversor extranjero, traigo 1 millón, traigo 100 millones de dólares, traigo 1.000 millones, los coloco a interés porque me lo garantiza el Banco Central, los cambio a pesos, gano el 27% en un año o la proporción en un mes, ¿no? Y lo puedo volver a cambiar a dólares y me llevo en dólares el 27% de ganancia, cuando los bonos del Tesoro norteamericano pagan el 2.13.
La Argentina se ha transformado nuevamente en el paraíso financiero del mundo. En ningún país del mundo se gana la plata financieramente que se está ganando hoy en la Argentina. Esto está ocurriendo bajo las narices de todo el mundo y nadie se da cuenta. Y los pocos que se dan cuenta son los que viven de ese negocio. La primera medida que toma el gobierno Macri apenas asume en diciembre es: baja el plazo de salida de los capitales golondrina de 365 días a 120 días. Como diciendo, señores, traigan capitales especulativos que ustedes a los 4 meses se pueden ir. Ahora, este verano lo bajó a 0 días. O sea, alguien puede entrar hoy, meterse a interés, hacer una compra-venta de títulos aprovechando el diferencial de bolsa, aprovechando el diferencial de tasa e irse mañana. Entonces, es algo increíble. El presidente pide inversiones extranjeras, exhorta al crecimiento, cuando es el propio Banco Central el que está induciendo, estimulando el negocio financiero. El gobierno pide inversiones extranjeras y de las declaraciones juradas resulta que, tomando la plana mayor de los principales funcionarios del gobierno, ¿no?, se releva por las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina de Corrupción que la mitad del capital personal que tienen los 40, 50 más altos funcionarios del gobierno está en el exterior y no en la Argentina. Esto salió en todos los diarios. O sea, un gobierno que está pidiendo inversiones extranjeras por la confianza, porque esta es una empresa que tenemos que sacar adelante entre todos, porque esto es un deber para la nación, está integrado por funcionarios que vienen de la actividad privada y que ellos tienen la mitad de su capital puesto en el exterior. Creo que uno de los que bate récord es el ministro de Hacienda, Duhovne. Creo que declaró, 93 millones de pesos, creo que el equivalente, sí, 93 millones de pesos, de los cuales 50 tienen en el exterior, en Estados Unidos. Y todos los ministros lo mismo. Al presidente Macri, desde ya especula con la corrupción del kirchnerismo, cosa que es público, notorio, escandaloso, ¿no? Pero soslaya que los Panama Papers han identificado empresas no declaradas del presidente y de su familia en el exterior, en Panamá. Y después salieron los Miami Papers, que fueron también testaferros de propiedades del presidente y de la familia Macri en el exterior. Todo este escándalo de Odebrecht, en realidad, la presunción cierta es que lo que está negociando el gobierno no es que el escándalo Odebrecht cese, sino que el escándalo Odebrecht sea derivado a los negociados que se hacían bajo el gobierno Kirchner y no toquen al gobierno Macri, porque una de las principales empresas involucradas ahí es IEXA, que de Angelo Calcaterra, que es primo de Macri y era el principal testaferro del grupo Macri. Entonces esto es decir, es una corrupción segmentada. Yo pido que los fiscales brasileños y los testigos de identidad reservada o testigos protegidos en Estados Unidos declaren las causas de corrupción de Odebrecht que tocan al gobierno Kirchner, pero que no lo hagan con mi administración. Es textualmente así. Conste, yo no hago política, esto no lo hago, pero esto es una realidad. Es como decir, espere, esto no es una invención, no es algo, estas cosas han salido en los días. Es como la exhortación que hace el presidente Macri sobre que la justicia, creo que es toda una perorata que escuchaba ayer por radio, de que acá se va a acabar la justicia ciega, no sé cómo decía, ante la corrupción de los gobiernos. Y toda la pugna que se está dando por los jueces federales es para sacar los jueces que favorecieron al kirchnerismo para meter a los jueces que favorecen al macrismo, ¿no? Con el juez Bonadío a la cabeza, que está
que tiene toda la razón del mundo frente a la corrupción y el latrocinio de los negociados Kirchner, pero que es un enemigo personal de la presidenta. ¿Y el gobierno de qué se preocupa? Quiere sacar a la jefa de fiscales, Gilles Carbó. Bueno, no quiero porque si no, no voy a entrar al tema de la deuda, pero la jefa de fiscales, Gilles Carbó, que fue puesta por el kirchnerismo, hace unas pocas semanas firmó un acuerdo con el jefe de los fiscales brasileños para establecer que intervenga la justicia y los fiscales de los dos países para averiguar la corrupción de Odebrecht. Porque la corrupción de Odebrecht se está negociando vía política, vía gobierno y vía cancillería, y vía testigo reservado y vía servicio de información, pero no vía de la justicia ordinaria. Y entonces ahí reacciona Temer en Brasil, que dice que va a hacer un juicio por destitución al fiscal brasileño, porque el fiscal brasileño lo está acusando a él, que está con corrupción probada por el frigorífico este. No. Y acá el gobierno renueva la ofensiva contra Gilles Carbó. Pero es una forma flagrante de querer violentar la justicia, justamente un gobierno que está diciendo lo contrario. No me voy a extender acá porque si no, no voy a tener tiempo de seguir con el tema, pero quería esto para poner en contexto lo que ahora voy a decir específicamente de la deuda. Me parece importante tener primero este panorama de situación, es decir, ver dentro de qué cuadro de situación estamos. Porque un gobierno que hereda una situación sumamente grave ha empeorado todas las variables que ha recibido. Inflación, caída del salario real, desempleo, pobreza, distribución del ingreso, déficit fiscal, déficit de la balanza de pagos. Es decir, no tengo retraso cambiario. Es decir, ¿cómo? Y con el receso de la actividad económica por aumento de la tasa de interés que provoca recesión. El mismo gobierno que pide inversiones sube la tasa de interés. Entonces fíjense que todo esto revierte en lo siguiente. En la Argentina todo el mundo se rasga las vestiduras por el costo argentino. Y entonces ahora, bueno, hay que bajar el costo laboral, hay que bajar el costo de logística, hay que bajar la presión tributaria, hay que bajar los costos de la burocracia. Y nadie habla del costo financiero, que es el más grande y más grave que sufre la empresa. ¿A qué costo se financian las inversiones de una empresa? Esta es lo que yo llamo la corrupción segmentada, el diferencial, es decir, mostrar una cara de la moneda. Dentro de este contexto es el cuadro específicamente de la deuda, que esta vez me voy a referir poco, pero quiero hacerlo en los términos más importantes. Tan grave es la deuda del Estado central como la del Banco Central de la República Argentina. Cuando se dan cifras del endeudamiento, las cifras vienen atrasadas y totalmente enmascaradas. La última cifra, como les decía antes, oficial al 31 de diciembre, 288.500, o sea, 290.000 millones de dólares de deuda solo en cabeza del Estado central. No toda esa deuda está en dólares, se mide en dólares, pero el 70% está en moneda extranjera y el 30% está en pesos. Con lo cual quiere decir que ante cualquier devaluación, el gobierno recauda en pesos y tiene que pagar intereses en dólares. Se le hace mucho más difícil. Y esa es para mí la verdadera explicación del retraso cambiario. Por eso el gobierno mantiene el dólar retrasado. Porque si el gobierno devalúa un 10%, quiere decir que lo que tiene que pagar de intereses se le traslada inmediatamente un 10% al gasto público. Y no lo puede soportar. El dilema del gobierno está centrado en esto. ¿En qué? En el término de un año y medio de gestión, como les decía antes, en el primer año de gestión la deuda aumentó 35.000 millones de dólares, llevándolo a 290.
y en este año va a aumentar otros 38. Quiere decir que en 2 años de gestión la deuda aumenta 72.000 millones de dólares. Terminaríamos el año en unos 340, 350.000 millones de dólares solamente en cabeza del Estado central. Acá no están provincias, municipios, empresas del Estado, organismos públicos, fondos fiduciarios, Banco Central y juicios contra el Estado con sentencia en firme, que son también un agujero negro. Es decir, un Estado que debiera estar en cesación de pagos, debiera blanquearse esta imposibilidad de pagos, que es la única forma de empezar a razonar esto. La única forma de poder refinanciar deudas, si es que es deuda legítima, es primero blanquear la situación de insolvencia del país, como pasaría a cualquier... el Estado no es una persona física ni una empresa, pero frente a la imposibilidad de pagos caben 2 actitudes: o la ficción de seguir refinanciando totalmente la deuda que vence, o hacer un paro y replantear los términos de negociación sobre la base de que el país tiene que blanquear la imposibilidad de seguir pagando una deuda que se paga con refinanciación perpetua. No hay día, no hay semana que el gobierno no esté refinanciando deuda, es decir, pagando deuda con deuda. Con un agravante, que este gobierno cada vez coloca deuda a menor plazo, porque la deuda, la mayoría está expresada en bonos y letras. Los bonos son pagarés públicos, pueden escalonarse según los plazos de vencimiento. La mayoría de la deuda que está colocando este gobierno es con bonos a 3, 4 y 5 años, ¿no? Dejando de lado el bono a 100 años, que es aparte. Y las letras, el programa de letes, es desde 90 días hasta 1 año y medio. Quiere decir que el gobierno está estrangulando, no solamente está subiendo el monto de la deuda, los intereses están subiendo más que proporcionalmente al monto de la deuda, y además está cortando el plazo. O sea, lo que se llama el perfil de vencimiento de la deuda se va acortando. Yo estoy lleno de papeles, recortes, etc. Y el otro día, revisando papeles de la crisis del 2001, encontraba unas analogías que me metían miedo, ¿no? ¿Cuál era el panorama? El ministro Cavallo y el presidente de la Rúa exhortando a la confianza de los acreedores, que el país en noviembre del 2001 había hecho el megacanje fase 1, que era la refinanciación de la deuda en pesos, que se estaba negociando favorablemente con el Fondo Monetario para que el Fondo Monetario aguante. O sea, en noviembre del 2001 el panorama era optimista del gobierno. El 1 de diciembre estaba el corralito y atrás venía la imposibilidad de pago porque el gobierno llegó a un límite de pagos. Ese es el verdadero fantasma que yo creo que está detrás de esto. El verdadero dilema del gobierno es que las cuentas fiscales no le cierran y el gobierno, a mi juicio, está llegando al límite de endeudamiento refinanciado con acreedores. Y una dependencia absoluta de los acreedores, que es tan grave en el Estado central como en el Banco Central. ¿Qué pasa en el Banco Central? Habría que hacerse la pregunta por la duda, ¿no? Para nivelar conocimientos. ¿Qué es un Banco Central y para qué sirve? Porque no necesariamente tenemos que tener un Banco Central. El banco oficial del Estado es el Banco Nación y es el banco agente. El Banco Central tiene una función que realmente es la principal función, que es garantizar el tesoro del Estado, lo que sería la estabilidad monetaria y la estabilidad de las reglas de juego financieras, para que el Banco Central sea custodio de la política financiera, monetaria, cambiaria y bancaria.
La base de fortaleza del Banco Central son las reservas internacionales. En este momento las reservas internacionales brutas del Banco Central suman nominalmente casi 49.000 millones de dólares. Pero hay un detalle, esas reservas no son propias, son reservas pedidas a préstamo por las cuales el Banco Central está endeudado. Es decir, vivimos ante la ficción de un Banco Central que no tiene respaldo en reservas. Las reservas del Banco Central suman el equivalente 49.000 millones de dólares y los pasivos, las deudas con que fueron compradas, que son las letras estas LEVAC, suman 60.000 millones. O sea, tenemos más deuda que reservas, con las cuales compramos esas reservas. Quiere decir que tenemos un estado, es decir, como hay algunas personas amigas que lo han estudiado esto, el contador Ragonesi, que sacó un trabajo hace poco, y este hombre de Córdoba, Javier Llorens, que también dice, el Banco Central en condiciones normales estaría en bancarrota, porque ningún banco puede tener pasivos que no respalden a sus activos. Durante el gobierno Kirchner, ¿no? Si voy muy rápido o los atosigo demasiado con datos, avísenme y disminuye un poco el ritmo, pero durante el gobierno Kirchner se vivió engañando groseramente a la población, diciendo que el país estaba desendeudando. Y el país estaba aumentando la deuda a un ritmo de 10.000 millones de dólares por año. El gobierno Kirchner hereda una deuda de 150.000 millones en el año 2003 y la deja en 254.000 millones. Este es el nivel de agravio a la inteligencia de la gente que está haciendo los gobiernos. Una pregunta, Héctor, discúlpeme porque sí. Hay algo que creo que sería interesante que con claridad lo exponga. Que la mayoría de los argentinos confunden al gobierno con el Estado. Son dos cosas absolutamente distintas. Y de acuerdo a lo que en su momento se dijo, el gobierno anterior se fue debiéndole al Estado 50.000 millones de dólares. Y claro, siendo una deuda interestatal perversa, donde desafectaron a todo lo que era el Estado. Bueno, te doy los datos precisos. Efectivamente, lo que hace mención Bernasconi es lo siguiente. ¿Qué hizo el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno? Pagó privilegiadamente deuda externa. O sea, fue pagando sistemáticamente deuda con los acreedores del exterior. Empezó con el Fondo Monetario, 9.500 millones, que le pagó la totalidad de la deuda y por anticipado, justamente al Fondo Monetario, que era el acreedor más cuestionable y corresponsable de la crisis del 2001. El gobierno Kirchner lo hizo, con el argumento de que nos independizábamos del fondo. Fue una exigencia del fondo y el gobierno lo presentó como una baladronada de que nos liberamos del fondo y sus exigencias. O sea, para liberarnos de las exigencias le pagamos toda la deuda por anticipado y nos quedamos en el Fondo Monetario, ¿no? Que la pregunta que yo decía, que la de verdad, bueno, si yo estoy en disconformidad con el fondo, le pago toda mi deuda y me voy. Y le pido que me devuelvan mi cuota de ingreso, que eran 3.000 y pico de millones de dólares. Con lo cual, en lugar de haberle pagado 9.500, le hubiéramos pagado 6.500. Pero el gobierno vivía engañando a la opinión pública. Ahora, ¿qué hizo desde entonces el gobierno? El gobierno fue pagando sistemáticamente deuda. Hay que acordarse que la presidenta Cristina Kirchner, en Naciones Unidas, se jactó de que la Argentina era pagadora serial, porque había cumplido escrupulosamente sus pagos al exterior. Ahora, ¿cómo es esto que el gobierno batía récord de pago al exterior y la deuda estaba creciendo? ¿Por qué? Porque le pagaba privilegiadamente a los acreedores externos
sacando reserva del Banco Central, hasta que lo vació, sacando dinero de la caja del ANSES, que es la plata de los jubilados. Y entonces ahora, del total del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el 64-65% de los fondos de los jubilados fueron prestados al Estado y el Estado no se los puede devolver jamás. Se piden créditos baratos, pero resulta que el Banco Nación y los principales bancos oficiales, como el Banco Provincia en la provincia de Buenos Aires, el Banco Ciudad, resulta que tienen la mitad de la cartera prestada al Estado para que el Estado aguante el pago de deuda externa y deuda pública en general. Entonces, dentro de esta ficción está lo que decía, solamente al Banco Central, el Tesoro le debe 95.000 millones de dólares y no se lo va a pagar nadie, es un paga Dios. O sea, el gobierno Kirchner fue sacando dinero, y ahora está empapelado con títulos públicos. Contablemente, eso sí. Discúlpeme, a todos los responsables se los puede visitar en la cárcel o no están en la cárcel. No, están al revés, están dando conferencias, ellos están publicitando, están dando recomendaciones. Ellos son hombres de consulta del sistema. Sí, no, pero ojo, no es casual que gran parte de los políticos y funcionarios que hoy están rondando a veces como críticos del gobierno hayan sido todos funcionarios del gobierno Kirchner, ¿no? Porque desde Lustó, ¿no?, que fue ministro de Economía, Redrado, presidente del Banco Central, Pratgay, presidente del Banco Central, Abad, que también fue... todos los funcionarios que ahora se bajaron de un lado de la calecita y se subieron del otro de la oposición, fueron funcionarios del gobierno Kirchner y en su momento no objetaron nada de esto. Pero no me quiero ir a un lado de crítica muy política porque el tema mío es de base técnica. Yo, lógicamente, puedo hacer las extrapolaciones del caso, pero no quería olvidarme de esto que es las provincias. El endeudamiento de las provincias es tanto más grave que el endeudamiento del Estado central, con el agravante de que desde que asume el gobierno Macri se induce a las provincias a endeudarse en el exterior, también en moneda extranjera. En lo que iba hasta el primer trimestre de este año, es decir, un mes y 3 meses, las provincias ya colocaron en su conjunto más de 9.000 millones de dólares de deuda externa, con la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires a la cabeza y la de Córdoba atrás. Ahora resulta que estas son las provincias que tienen más déficit fiscal. O sea, las provincias que más se están endeudando son las que tienen más déficit fiscal. Y ahí es donde se da la paradoja de que un gobierno irresponsable pide cada vez más deuda, sabiendo que no la puede pagar. Y los acreedores, que no son nenes de pecho, sino que son entidades financieras súper especializadas en esto, le prestan sabiendo que el país no puede pagar. La cuenta de intereses sube cada vez más. Y el gobierno entonces pagaba en el último año de la gestión Kirchner unos 10.000 o 10.500 millones de dólares de intereses al año. El año siguiente pasó a pagar 13.500. Este año pasaría a los 14.500 millones. O sea, cada vez pagamos más intereses. Y el interés es gasto público corriente que se paga cash, se paga en efectivo. Entonces, yo creo que la Argentina está llegando a ese límite de endeudamiento que es que cuando el deudor vive refinanciando el capital y pagando más intereses, llega un momento en que tiene que entrar a capitalizar intereses por anatocismo. Es decir, el interés que no puede pagar lo tiene que transformar en cuota de capital y pagar. Eso es el delito de usura, en realidad.
es el anatocismo, el pago de interés sobre los intereses. Creo que el gobierno oculta la cifra porque está en anatocismo, es decir, porque no hay prueba de que pudiera darse o no. Como el gobierno retasea la información, no se puede afirmar esto, pero el déficit fiscal está creciendo por intereses. El otro día un tipo que es un analista económico bastante serio, Pablo Wende, que a veces escribe en Infobae y todo, yo lo he oído más de una vez, señalaba en una nota objetiva pero crítica que todo lo que el gobierno disminuyó de inversión en obra pública, hizo economía haciendo menos obra pública, lo pagó de más en intereses crecientes. Dato muy elocuente. El gobierno vive fantaseando con obra pública, pero la obra pública se paga con deuda. Y tenemos el absurdo de que pedimos deuda externa para pagar obras públicas en pesos, lo cual es un despropósito. La Argentina se endeuda con el BID y el Banco Mundial para hacer carreteras, para construir escuelas, para hacer urbanización en municipios. Eso se puede hacer emitiendo dinero en forma controlada y me evito de tener que pagar. No, tomo dinero prestado en moneda extranjera para pensar, ¿y qué ocurre? ¿Dónde va ese dinero en moneda extranjera? La gran paradoja. El BID le presta, bueno, le hacen desembolso frecuentemente, le presta al gobierno para que el gobierno construya una carretera. Préstamo inútil, perfectamente inútil, porque ¿para qué pido deuda en dólares si yo voy a tener que pagar los insumos en pesos? Entonces entra el desembolso, creo que el otro día entraron 123 millones, bueno, entran desembolsos periódicamente. Esos dólares van al Banco Central. El Banco Central recibe 123 millones de dólares, lo multiplica por el tipo de cambio y emite los 200 millones de pesos, los 2.000 millones de pesos que corresponda. Quiere decir que en definitiva, cuando tomamos deuda externa, aumentamos las reservas, pero esas reservas hacen que el Banco Central imprima los billetes correspondientes, porque nos están prestando dólares que nosotros transformamos en pesos. Es como decir, nos ahorraríamos el intermediario y directamente emitimos nosotros la plata. Pero eso es una de las funciones del banco. ¿Cómo? La emisión controlada. Es la emisión controlada de moneda. Bueno, esto, hablando con él, me lo decía el profesor Walter Beberaya Allende hace 30 años. Me decía, entre emitir dinero y emitir deuda, siempre me va a convenir más emitir dinero, porque por el dinero que emito yo, Estado, no pago interés. Ahora, se da la paradoja que pido dinero en moneda extranjera, pero ese dinero en moneda extranjera yo tengo que pagar la obra pública en pesos. Entonces entra el Banco Central y entonces yo digo, bueno, entra dinero, entonces imprimo pesos. ¿No? Ahora bien, yo imprimo pesos, pero no todo va al pago de la obra pública. Porque al entrar esa carrada de pesos, el gasto no se hace inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese dinero entra al mercado. Entonces sale el presidente del Banco Central, Sturzenegger, y dice, no podemos inyectar tanta cantidad de pesos al mercado porque eso presiona sobre los precios y provoca inflación. Entonces, yo, Banco Central, rescato ese mismo dinero que emitía el cohete, con LEVAC, pagándole el 27% de interés. Quiere decir que nos estamos endeudando por partida doble. El Tesoro se endeuda en el exterior para tomar deuda en dólares que entra al Banco Central. El Banco Central lo transforma en pesos, pero como le sobra, entre comillas, los pesos, una parte la inyecta al canal inmediatamente, pero enseguida sale el propio Banco Central a rescatarlo. Señores, el Banco Central tiene una deuda en LEVAC que pasa los 58.000 millones de dólares. Es 1 billón de pesos.
O sea, 1 millón de millones de pesos. Hay más dinero retenido en LEVAC que dinero en circulación. El dinero en circulación son 830.000 millones de pesos. Los dineros y billetes que están en manos del público y en depósitos a la vista. Paralelamente, el Banco Central tiene 1 billón, tiene más de esa suma retenida pagando interés. Yo le digo la verdad, tuve el privilegio de tratar con gente que sabía de este tema. Había un experto monetario húngaro que había trabajado en el Banco Central, el doctor Esteban Koteli, ¿no? Un experto, un hombre que tiene una historia muy peculiar, había sido gerente del Banco Central de Hungría, escapó con el Tesoro Real húngaro antes que cayera en manos de los comunistas, y acá era economista jefe del grupo Tekin. Y yo lo visitaba a este hombre que tenía como 90 años, pero una lucidez tremenda, ¿no? Y yo aprendía tanto porque yo iba y tomaba nota de todo lo que hace años, ya falleció hace años, ¿no? Y todo. Y él en ese momento era un crítico feroz de Martínez y era un viejo enérgico, yo decía, un viejo revolucionario, un joven revolucionario de 90 años, ¿no? Porque el tipo había sido muy activo en su juventud. Y él dice, es un absurdo, dice, que el Banco Central pague intereses. Dice, ningún Banco Central en el mundo tiene que pagar intereses, porque el Banco Central está para emitir dinero, no para tirar dinero y rescatarlo interés. Para que deprimirlos lo más posible. El costo de los intereses que paga el Estado, el Tesoro Central, son unos 250.000 millones de pesos al año. 1 cada 5 pesos que paga el Estado Central es para pagar intereses. El 20% del gasto público del Estado Central es para pagar intereses. Después se lamentan del gasto de mano de obra, del gasto público, del gasto de la burocracia, y nadie dice media palabra que el 20% del gasto público se va para pagar intereses. Pero eso es el tesoro. Eso significa, yo siempre pongo el cálculo para bajarlo a la tierra, eso significa un promedio de 700 millones de pesos por día que estamos pagando de intereses. Yo siempre pongo el ejemplo, es el costo de financiar un hospital de mediana complejidad completamente equipado. Eso estamos pagando en un día de intereses. Pero por si eso fuera poco, el Banco Central está pagando otros 700 millones de pesos por esa deuda de 1 billón de pesos que renueva todos los meses pagando el 27% de interés. Señores, la conclusión es inmediata. No hay país, por más riqueza natural que tenga, por más aptitud, por más recursos, que pueda sostener una sangría financiera de este tipo. Vivimos en un país demasiado rico que puede sostener semejante saqueo. Y una clase política cómplice de este saqueo, porque no es casual que esto se produce con un gobierno integrado totalmente por funcionarios provenientes de grandes empresas multinacionales, privadas, y de bancos comerciales con los cuales el país se está endeudando. Si a mí me dicen que ahora los principales acreedores nominativos del Estado son la banca Morgan y el Deutsche Bank, y digo, bueno, pueden tener alguna vinculación con el gobierno, pero cuando voy y veo que el exministro Prat Gai fue funcionario de alto nivel en la parte de cambios de la banca Morgan, que también lo fue el ministro Caputo, que Caputo fue antes acá miembro del directorio del Deutsche Bank, que gente ligada al Banco Galicia, a los bancos prestamistas. Entonces, señores, estamos frente a un gobierno integrado con CEOs, con gerentes de empresas privadas, que antes que de estar trabajando por los intereses nacionales, están trabajando por los intereses de sus mandantes. Esta es la verdadera y cruda realidad.
Yo no me quiero extender mucho, pero quería en este caso salirme un poco del libreto, poniendo todo este contexto financiero en el plano de la inmediata realidad política que estamos viviendo. Es decir, ¿qué son? ¿Qué está pasando y qué va a pasar entre las PASO del 13 de agosto y las elecciones parlamentarias el 22 de noviembre? Se los resumo al máximo, si no está claro lo ampliamos. El gobierno está frente a un dilema existencial. El gobierno no puede, a mi juicio, estas son opiniones mías ya, ¿no? No puede sostener el endeudamiento, es decir, no puede sostener el pago de intereses de la deuda. El capital no se paga, se refinancia totalmente, pero ahora yo creo que el gobierno está dentro del dilema de que no está al límite del pago de intereses. Puede tener cualquier carta que pueda sacar de la galera, el establishment financiero lo va a apoyar en la medida en que eso revierte en sus intereses, ¿no? ¿Qué ocurre? Frente a la dramática situación del gobierno, yo entiendo que los acreedores le están exigiendo un plan de ajuste muy fuerte, porque si no el gobierno no aguanta el pago de los intereses de la deuda. Entonces, ¿cuál es la secuencia que veo? El gobierno está en el dilema de que tiene que efectuar fuertes reformas estructurales para, con el ajuste, poder garantizar a los acreedores que puede pagar los intereses. Porque ahora los acreedores están retaseando los desembolsos de la deuda. Como todo acreedor usurero, cuando el deudor está ahorcado, le retasean los fondos. Entonces, de esa manera lo obligan al gobierno a subir las tasas de interés. Lo obligan a emitir un bono a 100 años de plazo, que es un despropósito, es una deuda perpetua. Emitir deuda a 100 años es una locura, es un despropósito. No sabemos si en 100 años va a existir la República Argentina, menos vamos a saber que el país va a tener capacidad para responder a esa deuda. Y nos estamos endeudando con cláusulas leoninas que van a regir 100 años. La gente no se ha percatado que entre las cláusulas de los anexos, yo eso lo tengo escrito en algunos de los trabajos, figura la cláusula cross default, la cláusula de incumplimiento cruzado. Esa cláusula es la que establece que si el país, la Argentina, llega a faltar a una sola de sus obligaciones extranjeras con cualquier acreedor del exterior, automáticamente se considera que ha entrado en default con la totalidad de los acreedores. Una cláusula leonina tremenda, ¿no? O sea, si yo estoy endeudado con 2 personas y dejo de pagarle por algún conflicto a una, automáticamente todos los acreedores tienen derecho a exigir lo que se llama la aceleración de los pagos. Señor, me paga toda la cuenta hoy, porque usted incumplió una cláusula contractual que no me abarca solamente a mí, abarca a cualquiera de los acreedores. Esta cláusula no es nueva, ya la había firmado la administración Kirchner en el megacanje 2005, ¿no? Entre otras. Pero ahora el detalle es que un gobierno la firmó por 100 años. Y esto, la ciudadanía está alegremente ausente de todo esto. No sabe que un gobierno, con su sola decisión, sin pasar por el Congreso, firmó una cláusula que obliga al país por 100 años a estar con la guadaña de que frente a cualquier incumplimiento. Entonces, creo que el dilema que afronta el gobierno secuencialmente es directo. El gobierno tiene que responder a los costos crecientes de la deuda. Los acreedores le están exigiendo que haga un ajuste. Para hacer el ajuste tiene que hacer reformas estructurales. Ya las han cantado. Reforma laboral para flexibilizar las condiciones laborales, bajar el costo laboral. Reforma impositiva para tratar de cambiar la carga tributaria. Reforma de coparticipación para llevar el ajuste a las provincias también, porque las provincias se están endeudando y las que más se endeudan son las que tienen más déficit, o sea, las que tienen menos capacidad de pago. Porque las empresas que se endeudan son porque tienen déficit. Y si son las empresas más endeudadas, son las más peligrosas para prestarle, con lo cual entran ahí.
y reformas en todo el sistema de control de gasto público, es decir, ajuste fiscal. A la reforma previsional, es cierto, para subir la edad jubilatoria y todo, es decir, plan de ajuste que en definitiva termina pagando la ciudadanía, lo terminamos pagando todos nosotros. Para eso el gobierno tiene que tener leyes del Congreso y el gobierno no tiene mayoría parlamentaria. Consecuentemente tiene que mostrar a los acreedores que puede llegar a tener alianzas parlamentarias suficientes como para aprobar esas leyes, porque sin esas leyes no puede hacer el ajuste, y sin el ajuste no puede cumplir con los intereses. O sea, la situación del gobierno es altamente angustiante. Lo que pasa es que eso no se transmite porque está la complicidad del gobierno de toda la partidocracia opositora, que de esto no dice ni media palabra, ¿no? Ustedes fíjense que estamos en plena campaña electoral y toda la partidocracia no dice ni media palabra. Esto es el consejo de Durán Barba. No pongan la agenda económica en el debate electoral. El gobierno dice, vótenme que yo, abiertamente, el gobierno dice, vamos a mandar la reforma tributaria después de las elecciones y la reforma laboral después de las elecciones. ¿Cómo es eso? Es al revés. La ciudadanía tendría que ser informada a ver qué dicen los partidos de la reforma tributaria y de la reforma laboral y no decir, no, primero vótenme que yo después lo voy a sorprender con es un absurdo y lo estamos viviendo todos los días y nadie, por eso el trípode oficialismo, partidocracia opositora y medios, porque ahora están entreteniendo a toda la opinión pública con cualquier cosa, desde hechos reales hasta hechos ficticios. Entonces, para eso se molestó a toda la ciudadanía el 13 de agosto para una elección perfectamente inútil, porque no se elegía nada, porque lo que es, como ustedes saben, el 13 de agosto eran elecciones internas para decidir los candidatos internos de los partidos políticos que iban a ir a la elección parlamentaria de octubre. Y aquí que, como todos sabemos, la mayoría, casi todos los grandes partidos llevaron una lista única ya precocinada. Así que la gente no iba a elegir nada. Yo no voto. No voto por edad y no voto por convicción porque pienso que es una pérdida de tiempo miserable. Pero esto fue un sondeo preelectoral compulsivo. Fue haber molestado a toda la ciudadanía porque ¿qué necesitaban? Necesitaban tener un panorama preelectoral, a ver cómo venían las intenciones de voto. ¿Por qué? Porque necesitaban adelantar un poco los resultados, previendo que los resultados van a ser una proyección de octubre. Por eso los banqueros y los especuladores le subieron el dólar antes de las elecciones. Porque eso no se produjo espontáneamente, se produjo por una maniobra deliberada del gran capital financiero. Los grandes grupos exportadores retuvieron liquidación de divisas por 5.000, 6.000 millones de dólares. Y paralelamente, los acreedores externos retasearon los desembolsos. Y capital golondrina que venía con eso estuvo saliendo del país. O sea, automáticamente al retraerse la oferta de dólares, el dólar subió inmediatamente. Entonces, ¿qué fue? Le dijeron, si usted quiere que le entreguemos dólares, suba las tasas del Banco Central. Y el Banco Central, con Sturzenegger, dócilmente subió a 25.50 en julio, a 26.50 en agosto y ahora la subió a 27%. Y en el mercado secundario está pagando el 28% anual por esas LEVAC del Banco Central. Bueno, esta es la forma agraviante en que el capital financiero maneja las decisiones políticas. Y gobierno y capital financiero son una misma cosa. Por eso es ridículo que el presidente y el gobierno clame por inversiones. ¿Qué inversiones van a venir si es el mismo gobierno el que está dando Entonces, con estas elecciones se tenía un panorama en tres aspectos concurrentes. Primero,
se sondeaba a ver cómo venía el balance de fuerzas del gobierno para el futuro Congreso. Yo digo siempre que kirchnerismo y macrismo son enemigos íntimos, se necesitan mutuamente, son socios, no son antagonistas, son actores sucesivos de un mismo proceso. Uno dejó preparado el camino porque bajó. Fíjense un dato característico. El único, entre comillas, mérito que la actual administración le reconoce a la administración kirchnerista es haber pagado y haber dejado un stock más bajo de deuda externa. Eso sí, nos dejó una deuda por Jolau, pero no hay problema. A los Jolau había que pagarle 11.500, le pagamos 19.000. Con un agravante. Se dice que ha sido pagado el 70% o más de la deuda, pero cuando uno va a los números de diciembre, resulta que después del exitoso pago a los Holout, todavía queda la mitad de la deuda por pagar, 9.700 millones de dólares. Así que yo estoy esperando atentamente ese dato. ¿Cómo puede ser que si llegaron a un arreglo, creo que dicen, con el 83% de los acreedores, todavía se deba la mitad de la deuda? No cierran. O no lo cerraron o quedaron con deuda. Porque me explico, si dicen, teníamos una deuda de 19.000 millones, pero pagamos, se autorizó por ley del Congreso, ¿no?, pagar 12.500 millones. Y resulta que con eso nos liberamos del 83% de los acreedores, etc. Y uno va a los números y encuentra que en diciembre todavía se debían 9.700. Estas elecciones le resultaron al gobierno. Para nuestra desgracia le resultaron. Primero tienen un panorama de las intenciones de voto. Después están vendiendo optimismo, un optimismo que no tiene ninguna base real, pero optimismo al fin. Le sirvió para descartar candidatos alternativos, porque de esa manera los candidatos alternativos que se hacían sombra interna los pudieron ir viendo. Por ejemplo, se pensaba que Massa iba a sacar un 20 y pico % de los votos y que esos votos se restaban al macrismo. Sin embargo, Massa sacó el 15 y pico, con lo cual quiere decir que no hubo tanto desplazamiento de votos. Lo mismo sirvió para medir fuerzas con Randazzo, que Randazzo no pudo sacarle muchos votos a Cristina Kirchner porque el kirchnerismo tiene un stock de votos que se demuestra, está bien en la provincia de Buenos Aires más que nada, pero bueno, tiene una fuerza electoral. Otra, sirvió para desempatar en Capital Federal quién tenía más predominio, Elisa Carrió o Lustó. ¿Me explico? Es decir, el sistema va acomodando las piezas como para que todo sea perfectamente predecible. Es decir, llegar a un resultado que se va a manifestar en octubre, pero teniendo la fotografía del censo preliminar hoy. Y otra observación que las hago con toda objetividad es que también creo que están midiendo cómo esto desmitifica el poder electoral de la llamada izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda en la Argentina está atomizada, tiene capacidad de movilización, pero no tiene caudal electoral. Entonces esto le sirvió para decir la Argentina marcha hacia lo que yo creo es un nuevo bipolarismo electoral. Un macrismo que se presenta como centro-derecha contra un fantasma de retorno kirchnerista que le permite jugar con el voto dual. Que se practique una especie de dialéctica, diciendo o nosotros o el regreso del caos kirchnerista. Es decir, fíjense ustedes que el macrismo plantea así hoy, a nivel parlamentario, la misma estratagema electoral que tuvo para las presidenciales. Porque ahora no está en juego, el kirchnerismo está en retroceso, el kirchnerismo está, digamos, en retroceso y en disgregación totalmente. El kirchnerismo es en gran medida una ficción. Los dirigentes kirchneristas están peleando para no ir presos, no para ganar una elección.
En consecuencia, todo este fantasma agitado con respecto a más cosas, pero bueno, no me dan los tiempos, viene a esto, a que, tratando de hacer una conclusión hiperapretada, es la política depende de las finanzas. Los políticos son marionetas de las estructuras de poder de la plutocracia. Mandan los grandes poderes económicos financieros y ellos son los que determinan el juego. Y todo lo que se presenta ante la opinión pública es una teatralización. Está bien, esta es la opinión de Giuliano, una opinión que comparto. No pretendo que ustedes adhieran, pero un poco coloquialmente, porque aparte acá hay mucha gente de confianza y amigos, y que sé que ya hemos hablado de este tema otras veces, me pareció un poco oportuno entrar en esta digresión para que se entienda un poco bien cómo es el balance, cómo es, digamos, el problema económico-financiero con centro en el endeudamiento perpetuo que sufre la Argentina en relación al ámbito político, que es el que estamos viendo en la superficie. Y los candidatos, pues los gobiernos de turno pasan, pero las políticas de fondo que imponen las estructuras de poder financiero quedan. Y eso es lo que pasa con la deuda y eso es lo que pasa con todas las variables que se acomodan al sistema de la deuda. Perdón si me extendí, cualquier pregunta estoy a disposición de ustedes. Gracias. Licenciado, ¿cuál es la situación financiera de los otros estados sudamericanos frente a los grupos de poder financiero mundial? Bueno, en realidad, su pregunta sí apunta a un tema que sería para muchos. Yo no sigo tanto en detalle, pero le puedo anticipar que sí. Otros países iberoamericanos están en situación muy grave, empezando por Brasil. Brasil está al borde de la cesación de pago. Todo el mundo habla de la crisis brasileña, de la reforma, de la corrupción. Nadie habla de que Brasil está... Brasil, en el año 2014, que yo pugnaba por eso, ¿sabe cuánto pagó de intereses de la deuda pública? 77.000 millones de dólares de deuda pública en un año. O sea, 6 veces más que la Argentina, por una deuda que es 3 veces mayor, ¿no? Estaba en el orden de los 600.000 millones de dólares, pero con el mismo esquema, tasas de interés, todo. Brasil es uno de los países más expuestos. El otro es Venezuela, porque Venezuela, pese a la administración chavista, manejó con una irresponsabilidad muy grande su endeudamiento, y entonces ahora el Estado venezolano y PDVSA, su empresa petrolera, deben un conjunto que no está aclarado. La deuda oficial de Venezuela creo que estaba centrada en unos 63.000 millones de dólares, pero sin contar PDVSA. Pero PDVSA parece que debe otro tanto. Así que el total de deuda externa de Venezuela estaría en los 130.000 millones de dólares, que es totalmente diferente. El gobierno Maduro está al borde de la cesación de pagos y todo este clima del cual, fíjense que de la deuda no se habla ni media palabra y sin embargo es el detonante de toda esta situación. Después, otro país que está fuertemente comprometido es México. Y entre los países endeudados, Colombia, Panamá, pero ahí no le quiero macanear porque no tengo una radiografía exacta, pero lo más importante es que los principales países, Argentina, Brasil, México, están sobreendeudados y en figurillas por su refinanciación. Preguntaba porque hay una hipótesis geopolítica en donde se puede llegar a pensar que América del Sur puede ser africanizada. ¿Cómo? ¿Qué? América del Sur puede ser africanizada. Pueden empezar a surgir nuevamente lo que llaman las guerras económicas o luchas internas. Sí. Es decir, que el país se expone, que los países se exponen a una balcanización. Ya, sí. Es más, yo estoy... Sí. Frente a este cuadro,
las naciones no tienen salida, porque los pueblos no tienen respuesta. Porque lo otro terrible es que el pueblo vota a la partidocracia, a los traidores, a todos los que entregan unos y otros. Porque todo esto, yo lo he dicho muchas veces acá, todo esto no es neutro, esto no se produce en forma impersonal. Acá estamos acostumbrados a que nos vendan discursos etéreos, el mercado, los bancos, la clase política. No, estas cosas tienen nombre y apellido, ¿no? Que es como cuando se habla de la corrupción. No, la corrupción tiene nombre y apellido. Es ineludible que estas cosas no ocurren sin una clase política adicta, ¿no? La expresión adicta era del profesor Dawes hace tiempo, ¿no? Decía, una clase política adicta. El arte de las empresas multinacionales y sobre todo del poder financiero es que sellan alianzas fácticas no con personas solamente, con estructuras de poder. Entonces, ¿qué ocurre? Acá el sector financiero bancario es el que maneja la economía argentina. Y en consecuencia, endeudar al país significa dejarlo sometido. La gravedad que usted señala se daría fuertemente en el momento que existiera un gobierno nacional que quisiera reaccionar contra eso. Ahí sí va a venir el problema. Si un gobierno nacional quiere reaccionar y no lo hace debidamente, el país sí ahí corre un riesgo para mí cierto de fragmentación. Pero bueno, en la Argentina nosotros estamos acostumbrados a que la mentalidad nuestra no ve la criticidad en estos temas, no ve el drama que se agita detrás de eso. Y bueno, todo el esfuerzo mío está puesto en, por lo menos, transmitir a la gente que conozco estas inquietudes, porque yo no soy gurú, yo no puedo saber qué va a pasar a fin de año. Mañana nos salen con un exitoso nuevo megacanje. Todos los anteriores han fracasado, o sea, el país siempre firma exitosos megacanjes. Acuerdo de Nueva York del 85-87, Plan Brady del 92, megacanje que vino, todos han fracasado, todos. Pero el país siempre cuando firma los megacanjes, es decir, las grandes reestructuraciones para patear deudas para adelante, son exitosas y después todas fracasan. Y como la gente no entiende ni se le hace entender estas cosas, el pueblo vive permanentemente engañado. Sí. Héctor, lo malo suyo sabe cuál fue, que los últimos 20 años no se equivocó. Entonces, seguimos en la misma senda, pero sería interesante, Sí. si alguien no lo sabe, que fijemos el artículo 75, incisos 4 y 7 de la Ley de Administración Financiera. O sea, no sé si estamos viviendo en un Estado de Derecho. Por desgracia estamos sí viviendo un Estado de Derecho, porque el Congreso le delega en forma irrestricta al Poder Ejecutivo hacer lo que quiere con la deuda. Esto lo hizo primero por la Ley 27.249 que autorizó el pago a los holdout, y después para rematarla lo hizo con la Ley de Presupuesto 27.341. Le detalla toda la delegación de funciones al Ministerio de Finanzas y o a la Jefatura de Gabinete, para que hagan lo que quieran. Dice expresamente en los incisos, son como 10 incisos, que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, está facultado a colocar y a determinar las condiciones de colocación de deuda que estime más conveniente según las condiciones de mercado. Chao, eso es entregarse de pies y manos. Porque si yo le delego al Ministro de Economía, le digo, este año vencen por capital 58.000 millones de dólares y el gobierno va a tomar 93.000 millones, o sea, 38.000 millones de dólares más. Eso, colocar 93.000 millones de dólares en un año significa el negocio financiero más grande que creo que se está dando en los países emergentes. Le faculta a que el Ministerio de Finanzas elija las entidades con las cuales,
colocar bonos, las condiciones de contratación, las comisiones a pagar, los gastos, que elija las calificadoras de riesgo que quiera, le delega todo. Eso lo hace el Honorable Congreso de la Nación por la Ley de Presupuesto. Es decir, mientras la partidocracia es cómplice de todo esto, pero no cómplice ni siquiera por omisión, cómplice por delegación. No hay, alguno lo habrá hecho, es decir, algunos, digamos, legisladores minoritarios, pero creo que en este caso ni se han jugado a decirle, señores legisladores, es decir, no tienen vergüenza de que mientras la Constitución le está atribuyendo a ustedes una facultad, ustedes se la están delegando en forma irrestricta al Poder Ejecutivo. Ahí está, la palabra no sería delegar, sino que está renunciando. Es claro, sí, el alcance que usted dice. Exacto, en realidad. No es ilegal, es inconstitucional. Sería inconstitucional, y sí. Incluso se está violando en gran medida la Ley de Administración Financiera, la 2456, la Ley de Administración Financiera. Sí, porque establece... El Banco Central tiene que intervenir. Bueno, el Banco Central interviene, lo que pasa es que el gobierno mantiene en secreto la opinión del Banco Central. Es decir, cada vez que se contrata el Banco de Deuda Externa, el Banco Central tiene que expedirse. Pero resulta que esa información es secreta y en consecuencia no se puede saber, y el Congreso no la reclama porque el Congreso tiene derecho a pedir la rendición de cuentas sobre lo actuado dentro de los 6 meses de concertada cualquier operación. Es un plazo un poco largo, ¿no? 6 meses después de la operación, ¿no? Algunos establecen 30 días y todo, pero el Congreso no favorece. Ok. Buenas noches. Bueno. Me voy a retirar, muy agradecido por su exposición. Muy agradecido, lo felicito además. Bueno, muchas gracias. No sé, una pregunta allí, ya por, no sé si por hora... Una cosa, porque el convenio colectivo de los aceiteros, por ejemplo, cuando lo negocian retroactivamente y le dan valor respecto del costo financiero que dijo. ¿Cuál? ¿El laboral, dice usted? O el... Sí, negocian para atrás. Entonces otorgan el aumento de 6 meses para atrás y entonces hay que imputarle un sobreprecio, digamos, retroactivo, ni siquiera es para adelante. O sea que, ¿pero precios o convenciones colectivas de trabajo? No, bueno. Primero, varían las condiciones. Yo generalicé porque eso es la generalidad. Por ejemplo, de los que yo conozco es los bancarios. Los bancarios habían hecho un planteo de retroactivo, que creo que era enero de este año, porque el acuerdo se llegó en abril y todo. Sí, algunos gremios grandes han peleado parte de eso, pero eso no restituye la pérdida del costo financiero de los salarios, que es la clave. El gran ausente en todo esto es que la inflación, no por nada, los liberales se han cansado de agitar esto, que es cierto, la inflación actúa como un impuesto. Porque, claro, si la inflación impacta sobre los precios y yo mantengo el mismo ingreso, esto lo va. Y además, el gobierno recauda en función de eso, porque recauda en función del IVA, de ganancias, etcétera. Así que el mismo gobierno de línea neoliberal que tradicionalmente condenaba el uso de la inflación como impuesto, ¿no? Es el que lo está utilizando. Exactamente. Y si Ufana, cuando se aumentó la recaudación fiscal, la FIP aumentó un X cantidad. Sí, y que en la práctica no aumenta en realidad la recaudación fiscal, aumentan los precios. Entonces, creo que se ha hecho ese cotejo diciendo, el gobierno exhibe como un logro que la recaudación aumentó un 28%. Pero ¿cómo? La inflación aumentó el 41%, quiere decir que el gobierno está recaudando menos en términos reales, que es gran parte de lo... Este trimestre fue el primero que se recaudó un 6% más que la inflación. ¿Quién? Que se recaudó un 6% más que la inflación.
con respecto en este semestre sí, hubo una mejora relativa, por eso digo... por el blanqueo también, ¿no? El blanqueo, bueno, el blanqueo en efecto fue uno de los factores que influyó, pero ojo que hay que diferenciar ahí cuando dan los valores, muchas veces es engañoso eso. ¿Por qué dicen? Porque dicen, la recaudación del mes de junio, medido contra el mes de junio del año anterior, aumentó tanto. Sí, bueno, pero a mí me interesan los valores acumulados, ¿no? Y la diferencia de valores acumulados no es tanto. Tengo acá el déficit fiscal. En un año, esto creo que fue en julio, bueno, ahí lo tengo, julio. En un año, medido julio del año 2016 contra 2017, el gasto público aumentó en promedio 21%. En promedio. ¿Sabes cuánto aumentaron los intereses? El 78%. O sea, mientras el promedio del gasto público aumentó 20% en un año, el de los intereses aumentó 78%, es decir, 2 veces y media, casi 3 veces más. Entonces, lo notable de todo esto es que de esto nadie dice media palabra, si todos se rajan la vestidura por el gasto público y nadie dice que el principal aumento de gasto público está siendo dado por los intereses. Sí. Yo entiendo que el tema de la recaudación de lo que está diciendo pasa por la bancarización de todas las operaciones. Las cuentas sueldo, ahora están haciendo obligatorio pagar las obligaciones impositivas mediante cuenta bancaria. Sí, hay una serie de... La obligación del postnet que lentamente va a llegar hasta el monotributista que tiene un kiosquito dentro de poco. Y entonces, toda la masa de billetes van a tratar de reducirla al mínimo para convertirla en operación financiera bancarizada que ellos van a controlar. Lo que no entiendo es cómo, o sea, si ese sistema de la caja de ahorro va a sustituir al billete físico que están buscando eso, ¿qué pasa con la gente que está inhibida? Que tiene... Es muy complejo y sería para hablarlo, pero no confundamos la bancarización con la moneda paralela. La bancarización es un proceso de modernización donde usted evita transferir dinero, pero hay un dinero real, nada más que usted no tiene que sacarlo de un banco y llevarlo a otro, puede hacer una transferencia bancaria. Desde ese punto de vista, la bancarización no es mala palabra, no es... además, también ayuda a combatir, como usted dice bien, la evasión, porque obliga a blanquear operaciones, ¿no? Hasta ahí no. El problema es que los bancos abusan escandalosamente de las comisiones y de los gastos bancarios, cuando gran parte de esas transacciones debieran ser, si no gratuitas, debieran tener un valor ínfimo. Es decir, por eso ahí hay un lucro indebido bancario, porque muchas transacciones que en realidad llevan un gasto administrativo mínimo se prorratean como una tasa, una comisión, un valor proporcional. Es muy complejo la cosa, pero de todas maneras el tema de la bancarización efectivamente es una de las formas de control. Lo mismo que sería, por ejemplo, una simplificación bancaria, todo lo que son débitos automáticos, que la gente no tenga que andar haciendo colas para pagar, toda la gente tendría que tener una cuenta y las facturas de servicio público entran en las cuentas de débito automático. Eso de todas maneras es todo un capítulo, pero el tema de la reforma tributaria no va por allí. El tema de la reforma tributaria es la justicia distributiva que haya a través de la reforma tributaria, es decir, ¿quién va a pagar el costo? Porque me da risa, todos los empresarios ahora, el otro día había un comentario al respecto. Los empresarios aprovecharon estas reuniones en la Unión Industrial, después en un seminario que hubo, en este que vino a patrocinar el Consejo de las Américas y en este de la Asociación Empresaria Argentina, no Agencia Empresaria Argentina. Ahora los empresarios se han envalentonado en que el gobierno tiene que reducir la presión tributaria. Sí, perfecto. ¿Quién no lo va a decir? La presión tributaria en la Argentina es alta, no tiene correspondencia. Sí, señores, pero ¿cómo hace?
El gobierno cada vez tiene más déficit fiscal. Ahora todos los empresarios están esperando que le bajen los impuestos. Y si le bajan los impuestos, ¿cómo hace el gobierno para compensar esos ingresos frente a un déficit fiscal creciente que el gobierno no puede controlar? Está en una trampa. ¿Cómo? Está en una trampa. Por eso lo que pasa es que yo digo, la variable que falta computar acá, ¿cuál es? La variable financiera. Porque todo esto no sirve, porque el gobierno, un gobierno cada vez más endeudado, inexorablemente tiene que hacer un ajuste cada vez mayor. Y el ajuste se distribuye según el poder económico, financiero y político de los estamentos. Entonces por eso la Comisión de Valores fue escandaloso el otro día, cuando la AFIP salió a querer aplicar una medida que gravaba la renta financiera, que la sacó Abad un día a las 3 horas. El ministro de Hacienda, Duhovne, convoca una conferencia de prensa para dejarla sin efecto. Quiere decir que agarraron el teléfono y le dijeron, señor ministro, salga usted a desmentir, y el otro salió en una forma realmente vergonzosa, porque el efecto fue el mismo día, creo que habían pasado 3 horas. La AFIP reclamó que por como era el tema, por las operaciones financieras de residentes en el exterior hechas en el país, tenían que pagar un gravamen, cosa que no la inventó la AFIP, estaba dictado por el gobierno Kirchner, pero en el año 2010-2012, pero la AFIP no la había aplicado nunca. Cuando salió Abad y quiso tímidamente aplicarla, el ministro tuvo que salir a las 3 horas a desmentirlo. Sí. Una cosa, en el sistema bancario, en lo que hace al costo financiero, si hay personas que tienen una deuda con un banco, el banco la renegocia y generalmente la persona termina apareciendo en fideicomisos y en cosas como Creditia, que de la empresa Cohen, y a espaldas del deudor bancario. Sí. Y esa deuda se renegocia, y cuando, creo, si mal no me equivoco, cuando la compra un banco, la hace aparecer como parte de su patrimonio y lo usa. Los temas financieros son complejos. Yo últimamente me dedico mucho a eso, pero más que nada por la parte de Banco Oficial y Banco Central. Pero el problema de la finanza se lo resumo en una sola palabra. El problema de la finanza es la inversión financiera autónoma. O sea, la inversión financiera que no se relaciona con la inversión física, sino con una especulación entre activos financieros, lo que se llama el arbitraje, que generalmente es arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés, ¿no? Es decir, la inversión financiera autónoma, cuando usted puede hacer transacciones y tener ganancia sin que se relacionen con los activos físicos. Ese es el problema de los derivados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El Banco Central, que tuvo que pagar por la devaluación de diciembre 53.000 millones de pesos de diferencia de cambio por la devaluación, que no sirvió para nada, ahora aparentemente tiene contraída la misma suma en nuevos contratos de dólar futuro. Quiere decir que si al gobierno se manda el chiste de devaluar mucho, le van a caer otros 50 y pico mil millones de pesos de diferencia de cambio. Entonces, cuando una persona se equivoca siempre, y se equivoca siempre en función de los intereses, esa persona no se está equivocando. Esa persona es un instrumento de quien se beneficia con eso. Bueno, les agradezco la atención. Gracias. Bueno, ok, Sergio. Muchas gracias. Bueno, gracias.